John Rockefeller descubrió algo que la mayoría de las personas nunca nota. Cuando te vuelves demasiado poderoso de una manera, el sistema reacciona. Cuando te vuelves poderoso de la manera correcta, el sistema trabaja para ti. La diferencia entre estos dos tipos de poder explica por qué algunas personas cambian el mundo permanentemente y otras solo hacen ruido. Rockefeller no fue solo el hombre más rico de América. Fue el hombre que aprendió a transformar dinero en infraestructura social. Pero ¿cómo alguien logra hacer eso? ¿Y por qué esto todavía importa para ti hoy? Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aviso: este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque el aspecto visual sea sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. A principios del siglo XX, la Standard Oil ya controlaba casi todo el petróleo americano. Rockefeller había ganado el juego que todo el mundo imagina que es el capitalismo: aplastar competidores, dominar precios, crear monopolio. Pero ahí es donde la historia se pone interesante, porque el éxito se volvió un problema. Periodistas de investigación comenzaron a atacarlo. Políticos descubrieron que había votos en romper los trusts. El gobierno americano demandó a la Standard Oil por prácticas antimonopolio. En otras palabras, Rockefeller se había vuelto demasiado poderoso de la manera equivocada. Las empresas pueden ser demandadas. Las empresas pueden ser divididas. Las empresas pueden ser reguladas. Y fue exactamente eso lo que sucedió. La Corte Suprema ordenó el desmembramiento de la Standard Oil. En la teoría era el fin del imperio Rockefeller. En la práctica fue el inicio de su verdadera estrategia. Porque ahí es donde entra la gran jugada. Rockefeller se dio cuenta de que existe un tipo de poder que nadie puede demandar: la infraestructura social. Universidades, fundaciones, hospitales, centros de investigación, programas educativos. Estas instituciones no mandan como un gobierno. Ellas dirigen como un mapa. Y los mapas, cuando están bien dibujados, hacen que millones de personas caminen sin darse cuenta de quién eligió los caminos. Piensa en esto. Si tienes una empresa y ella domina un mercado, todo el mundo sabe que tienes poder. Si financias las universidades que forman a los especialistas, si creas las fundaciones que definen prioridades de investigación, si estandarizas la enseñanza que forma a las próximas generaciones, tienes el mismo poder, pero nadie puede señalarlo como autoritario. Porque las fundaciones ayudan, las universidades educan, los hospitales curan. La Fundación Rockefeller nace exactamente en ese momento de presión pública, cuando su reputación necesitaba ser reconstruida. Pero fíjate en este detalle. Él no hizo donaciones puntuales para limpiar su imagen. Él creó un vehículo permanente de influencia. La diferencia es brutal. Una donación se acaba. Una fundación crea criterios, metas, equipos, informes, alianzas. Y principalmente, dependencia institucional. Mira cómo funciona esto en la práctica. Las universidades pasan a planificar sus proyectos a partir de lo que es financiable por la fundación. Los investigadores ajustan sus propuestas a los intereses de los financiadores. Los hospitales desarrollan programas que se alineen con las prioridades establecidas. No es corrupción, no es chantaje. Es mucho más simple y mucho más eficiente. Es incentivo. Cuando el financiamiento se vuelve un embudo, la pregunta deja de ser ¿esto es verdad? Y pasa a ser ¿esto recibe apoyo? La tensión queda clara aquí. La filantropía puede acelerar avances, salvar vidas, modernizar estructuras. Pero ella también define qué preguntas serán hechas y cuáles jamás serán hechas por falta de recursos. No es teoría conspirativa, es cómo funciona el juego realmente. En el campo educativo, los registros muestran una cosa fascinante. Rockefeller trabajó con Frederick Gates, su consejero, a través del General Education Board. Hay documentos de la época que dejan el objetivo bien claro: reorganizar la escuela rural y estandarizar prácticas educativas. La mirada era administrativa, no humanista,
Y esto no necesita ser tratado como conspiración para ser inquietante. Piensa en el contexto. El país crecía rápidamente. La industria necesitaba mano de obra disciplinada. Las ciudades se hinchaban y la escuela era el instrumento más amplio para uniformar el comportamiento. Puntualidad, obediencia a rutinas, alfabetización funcional, entrenamiento básico para un mercado en transformación. El aula con timbre, horarios rígidos y currículo repetible parece natural cuando naces dentro de ella. Pero históricamente, este modelo fue un proyecto. Y los proyectos tienen autores, intereses y consecuencias. La pregunta incómoda no es ¿Rockefeller controló todo? Sería imposible sostener eso con seriedad. La pregunta es otra. Cuando una élite financia la forma de la educación, ¿quién gana el derecho de decir qué es formar un buen ciudadano? ¿Quién define lo que debe ser enseñado? ¿Qué tipo de persona debe producir el sistema educativo? Estas decisiones parecen técnicas, neutrales, pero alguien está tomando esas decisiones, y quien financia generalmente tiene voz en el proceso. En la medicina, el caso queda aún más documentado y ambivalente. El famoso Informe Flexner fue producido tras una gran inspección de la enseñanza médica americana, con financiamiento que vino del círculo Rockefeller. El informe ayudó a consolidar estándares científicos, laboratorios, hospitales escuela y exigencias más rígidas para la formación médica. Esto elevó la calidad y redujo la charlatanería. Fue una contribución real y positiva. Pero también cerró escuelas, concentró poder en universidades específicas y profundizó desigualdades, inclusive raciales, algo que historiadores debaten con base en el propio texto del informe y en los efectos institucionales que produjo. El financiamiento privado en la investigación médica aproximó la medicina al modelo industrial. Estandarización, protocolos, una lógica en la que lo que puede ser producido en escala y validado en laboratorio gana prioridad sobre prácticas más difusas y menos patentables. De nuevo, no es necesario fantasear un plan secreto. Basta seguir el incentivo. Cuando la ciencia depende de financiamiento y la industria depende de patentes, la frontera entre cura y mercado se vuelve una línea negociada. Lo que puede ser monetizado recibe más atención. Lo que no puede queda en segundo plano. Intenta seguir este giro. Rockefeller hace algo que muchos confunden con ser bueno, pero es, en la práctica, ingeniería de largo plazo. Él compra legitimidad. Un magnate odiado puede ser derribado. Un benefactor respetado se vuelve referencia moral. Y la legitimidad funciona como blindaje político. Ella abre puertas, reduce resistencia, facilita alianzas políticas y transforma críticas en ingratitud. Cuando una fundación financia una universidad, esa universidad tiende a proteger la relación. Cuando financia un hospital, ese hospital tiende a defender el modelo. Cuando financia investigación, genera una cadena de prestigio y carrera. Becas, laboratorios, publicaciones, congresos. La influencia no necesita mandar a nadie. Ella solo necesita hacer algunas trayectorias posibles y otras improbables. Esa es la mudanza del mundo a tu favor, en su forma más concreta. No es controlar personas una a una. Es controlar las condiciones del juego. Rockefeller aprendió que el poder más eficiente no es el que grita, es el que organiza, es el que estructura, es el que define cómo funcionan las cosas sin que nadie se dé cuenta de que existe una definición sucediendo. Ahora presta atención a este detalle, porque aquí es donde la historia se vuelve manual. Lo que hizo Rockefeller puede describirse como una secuencia de decisiones replicables. En escala menor, por cualquier persona que quiera moldear un sector, una comunidad, una pauta pública o un mercado. Primer movimiento. Él eligió palancas, no victorias locales. En vez de ganar una disputa más, él apuntó a los puntos que organizan todo lo demás. Educación, salud, investigación, opinión pública. Si quieres cambiar el mundo a tu favor, la pregunta práctica es, ¿qué palanca organiza tu ecosistema? En un mercado puede ser distribución. Si controlas cómo llegan los productos al consumidor, influyes en quién gana y quién pierde. En un área profesional puede ser certificación. Quien define los criterios para ser calificado, define quién puede jugar el juego.
En una comunidad puede ser formación y acceso. Quien educa a los próximos liderazgos moldea el futuro de la comunidad. En una narrativa cultural puede ser medios y lenguaje. Quien define cómo hablamos sobre un tema influye en cómo pensamos sobre él. Quien influye en la palanca influye en miles de decisiones sin necesitar estar presente. Rockefeller se dio cuenta de esto antes de que cualquier gurú de negocios acuñara la expresión pensamiento sistémico. Segundo movimiento. Él creó un vehículo permanente. Las personas mueren, las estructuras continúan. No necesitas una fundación multimillonaria para aplicar esto. Un vehículo puede ser una empresa con propósito claro, un instituto, una comunidad con gobernanza definida, una plataforma educativa, una organización de investigación aplicada, un fondo de becas, un ecosistema de socios. La regla es simple: si dependes solo de tu esfuerzo diario, no es infraestructura, es proyecto personal. La infraestructura funciona cuando tú no estás presente. Rockefeller transformó proyecto en infraestructura. Él creó máquinas institucionales que producen resultados sin supervisión constante. Tercer movimiento. Él definió agenda y métricas. Quien financia generalmente define prioridades. ¿Qué problemas son urgentes? ¿Cuáles son resolubles? ¿Cuáles son modernos? En tu nivel, esto significa elegir una pauta con claridad total. ¿Qué cambio quieres ver? ¿En qué horizonte de tiempo? ¿Qué indicadores muestran que estás ganando? Sin esto, tu energía se vuelve dispersión y tu influencia se vuelve improvisación. Con esto comienzas a atraer aliados, porque las personas no siguen solo carisma. Ellas siguen dirección clara. Ellas se alinean con quien parece saber hacia dónde está yendo. Cuarto movimiento. Él compró credibilidad con resultados verificables. La filantropía eficaz no es la que emociona, es la que crea evidencia. Programas piloto, informes detallados, alianzas con instituciones reconocidas, auditorías, publicaciones, casos concretos de éxito. Esto cambia la conversación. En vez de "yo creo", pasa a ser "funcionó aquí, con estos datos, en estas condiciones". Quien domina la evidencia domina el debate, porque obliga a los otros a reaccionar con hechos, no con opiniones. Rockefeller entendió que la reputación basada en resultados es más sólida que la reputación basada en discurso. Quinto movimiento. Él entendió que la reputación no es vanidad, es herramienta de acceso. No necesitas escenificar bondad, pero necesitas construir confianza. Transparencia, rendición de cuentas, límites éticos, compromiso público con criterios claros. La influencia que se esconde se vuelve sospecha. La influencia que se explica se vuelve referencia. Rockefeller necesitó reconquistar reputación después de años como varón ladrón. Tú puedes hacer lo opuesto. Comenzar pequeño, con reputación limpia, y crecer sin necesitar lavar nada después. Pero el principio es el mismo. La credibilidad abre puertas que el dinero por sí solo no consigue abrir. Sexto movimiento. Él operó por redes, no por órdenes. La manera moderna de cambiar un sector no es mandar. Es crear incentivos para que muchos quieran participar voluntariamente. Las becas atraen talentos. Los programas atraen instituciones. Las certificaciones atraen empresas. El contenido educativo atrae público. Los eventos atraen medios. Cuando la red crece, se autoalimenta. Y entonces sucede el fenómeno más importante. Tu presencia se vuelve dispensable, porque la red anda sola. Los participantes tienen interés en mantener la estructura funcionando, incluso sin ti. Séptimo movimiento. Él trató la oposición como dato del juego. Rockefeller fue atacado por periodistas de investigación, políticos y movimientos sociales durante años. El punto no es evitar críticos. Es construir estructuras que resistan el desgaste. Gobernanza sólida, cumplimiento normativo, consejos independientes, documentación transparente, capacidad de corrección de rumbo. Si quieres cambiar algo relevante, vas a contrariar intereses establecidos.
La pregunta no es si habrá resistencia, sino si consigues atravesarla sin volverte aquello que dices combatir. Rockefeller transformó críticas en oportunidad para demostrar transparencia. Mira lo que esto significa en la práctica. Rockefeller no inventó una Matrix en el sentido literal. Lo que él hizo fue más simple y más difícil. Él entendió que los sistemas sociales son diseñados por quien financia, organiza y estandariza. Y él trabajó metódicamente para estar en el lugar del financiador, del organizador y del estandarizador. Primero en el petróleo, a través de economía de escala e integración vertical. Después, en el tejido institucional que sostiene educación, ciencia y salud pública. La misma lógica sistémica aplicada en niveles diferentes. Tal vez lo más fascinante sea percibir cuántas partes de nuestro cotidiano aún son fruto de elecciones hechas por instituciones financiadas hace generaciones. La escuela a la que asististe, el hospital donde te tratas, la universidad que define quién es especialista, los criterios que definen qué es conocimiento válido. Muchas de estas estructuras fueron estandarizadas en épocas en que la influencia privada en la definición de políticas públicas estaba menos regulada que hoy. Esto no necesita ser visto como algo siniestro, puede ser visto como un mapa. Si los sistemas sociales son diseñados por alguien, nada te impide participar de ese diseño. No como tirano invisible, sino como arquitecto declarado, construyendo una red que haga tu proyecto inevitable. La diferencia entre tener ambición y cambiar el mundo a tu favor es siempre la misma. La ambición quiere resultado inmediato. La arquitectura quiere permanencia. Rockefeller eligió permanencia, y es por eso que, más de un siglo después de la creación de sus fundaciones, mucha cosa todavía funciona de la manera que fue organizada en aquella era. El mundo parece natural para quien nace dentro de él. Pero el mundo casi siempre es un proyecto antiguo que salió bien. La cuestión que queda es directa. ¿Qué proyecto estás dispuesto a construir que continúe en pie cuando tú no estés más aquí para empujar? Ahora que has entendido la estrategia, necesitas ver cómo funciona realmente en la práctica. Porque una cosa es hablar sobre infraestructura social como concepto. Otra cosa es entender cómo Rockefeller literalmente rediseñó sectores enteros de la sociedad americana. Y cómo eso todavía moldea tu vida hoy, aunque no te des cuenta. Vamos a comenzar con un ejemplo concreto que muestra el alcance real de esta influencia. La Universidad de Chicago fue prácticamente creada con dinero Rockefeller. No fue una donación aquí y allá. Fue un proyecto de construcción institucional desde cero. William Rainey Harper, el primer rector, trabajó directamente con Rockefeller para definir no solo lo que la universidad enseñaría, sino cómo funcionaría. Los registros muestran conversaciones detalladas sobre currículo, método de enseñanza, selección de profesores, hasta incluso la arquitectura de los edificios. Rockefeller no quería solo una universidad más. Él quería un modelo replicable de enseñanza superior que pudiese influir en todas las otras universidades. Y lo consiguió. La Universidad de Chicago se volvió referencia en investigación, metodología y estándares académicos. Otras instituciones comenzaron a copiar el modelo. Fíjate en lo que sucede aquí. No necesitas controlar todas las universidades si consigues crear el estándar que todas van a querer seguir. Es mucho más eficiente. Y es exactamente eso lo que las empresas de tecnología hacen hoy cuando crean ecosistemas. Apple no controla todas las aplicaciones del iPhone, pero controla las reglas que todos los desarrolladores necesitan seguir. El resultado práctico es el mismo: influencia sistémica. En la medicina, el proceso fue aún más directo. La Johns Hopkins Medical School, también financiada con recursos Rockefeller, se convirtió en el modelo para la enseñanza médica científica en los Estados Unidos. Pero mira el detalle que hace la diferencia. No fue solo una cuestión de dinero. Fue una cuestión de método. Abraham Flexner, el autor del famoso informe sobre educación médica, era hermano de Simon Flexner, que dirigía el Instituto Rockefeller para Investigación Médica. Las conexiones no eran accidentales, eran estratégicas. El informe no solo criticó escuelas médicas inadecuadas,
Él definió exactamente lo que una buena escuela médica debería ser. Laboratorios avanzados, investigación científica, hospital escuela, profesores a tiempo completo, currículo estandarizado. Parece obvio que la medicina debería ser científica, ¿verdad? Pero en la época muchas escuelas médicas funcionaban más como talleres. Pagabas, asistías a algunas clases, hacías un examen básico y recibías el diploma. El informe Flexner cambió eso radicalmente. De las 150 escuelas médicas que existían antes del informe, solo 85 sobrevivieron. Muchas cerraron porque no consiguieron atender los nuevos estándares. El resultado fue una medicina más científica, más eficaz, con menos charlatanes. Pero también fue una medicina más cara, más excluyente, más centrada en hospitales urbanos. Y con un sesgo racial documentado. Las escuelas que atendían a estudiantes negros fueron desproporcionadamente cerradas. Esto no significa que Flexner fuera racista consciente o que Rockefeller planeara exclusión racial. Significa que cuando estandarizas un sistema, siempre hay ganadores y perdedores. Y quien define el estándar influye en quién gana y quién pierde. Hoy, esto sucede todo el tiempo en escala menor. Cuando Google cambia su algoritmo, algunos sitios suben y otros se desploman. Cuando una certificación profesional se vuelve obligatoria en un sector, algunos profesionales se benefician y otros se quedan atrás. Cuando una nueva regulación es creada, algunas empresas prosperan y otras quiebran. La diferencia es que Rockefeller hizo esto conscientemente, como estrategia de largo plazo. La mayoría de las personas no se da cuenta de que estos cambios de regla son oportunidades de influencia. Pero tal vez el ejemplo más impresionante sea lo que sucedió en la agricultura. La Revolución Verde, que transformó la agricultura mundial a partir de la década de los 40, tuvo raíces profundas en la Fundación Rockefeller. Norman Borlaug, que ganó el Nobel de la Paz por desarrollar variedades de trigo de alta productividad, fue financiado por la fundación durante décadas. El programa comenzó en México, se expandió a Asia y acabó alimentando a miles de millones de personas. Fue una contribución genuina para resolver el hambre mundial. Pero fíjate en la mecánica. La fundación no solo financió investigación, ella creó centros de entrenamiento, formó una generación de agrónomos, estableció redes de distribución de semillas, influyó en políticas gubernamentales de decenas de países. El modelo agrícola que se esparció priorizaba fertilizantes químicos, pesticidas, semillas híbridas, monocultivo y mecanización. Fue eficaz para aumentar la producción, pero también creó dependencia tecnológica, concentración de tierras e impactos ambientales que todavía estamos administrando hoy. De nuevo, no es cuestión de bien contra mal. Es cuestión de entender que cuando resuelves un problema de una forma específica, estás eligiendo qué tipo de futuro va a existir. Y quién financia la solución generalmente influye en la elección. Piensa cómo esto se aplica a tu contexto. Si quieres influir en un área profesional, no basta ser bueno en lo que haces. Necesitas influir en cómo el área define ser bueno. Si quieres cambiar un mercado, no basta tener el mejor producto. Necesitas influir en cómo el mercado define mejor producto. Rockefeller entendió que el poder de definir criterios es mayor que el poder de cumplir criterios. La diferencia entre jugar el juego y cambiar las reglas del juego. Ahora mira cómo puedes aplicar esto en la práctica, incluso sin miles de millones de dólares. Vamos a usar ejemplos contemporáneos de personas que aplicaron principios similares en escala menor. Si trabajas en tecnología, puedes crear contenido educativo que enseña no solo herramientas, sino metodologías. Cuando tus metodologías se vuelven estándar en la industria, te vuelves referencia. Si trabajas en marketing, puedes desarrollar frameworks que otras agencias comienzan a usar. Cuando tu framework se vuelve la forma de hacer, tu influencia crece. Si trabajas en educación, puedes crear programas de formación que definen competencias para un área específica. Cuando las escuelas adoptan tu programa, estás influyendo en miles de estudiantes. Si trabajas en salud, puedes desarrollar protocolos que otros profesionales siguen.
Cuando tu protocolo se vuelve estándar, estás moldeando cómo se ofrece el cuidado. La clave es siempre la misma. No intentes convencer persona por persona. Crea estructuras que hagan de tu enfoque la opción más lógica. Rockefeller hizo esto a través de financiamiento directo. Tú puedes hacerlo a través de contenido, comunidad, certificación, eventos, investigación aplicada, alianzas estratégicas. El principio es idéntico. Creas el contexto donde tu visión tiene sentido. Pero hay una parte de la historia que generalmente es ignorada y que muestra cómo esta estrategia puede salir mal. No todo lo que Rockefeller intentó funcionó. Y entender los fracasos es tan importante como entender los éxitos. La Liga de las Naciones, que antecedió a la ONU, recibió apoyo significativo de la Fundación Rockefeller. La idea era crear institucionalidad internacional, gobernanza global, mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Rockefeller creía que los problemas globales necesitaban soluciones globales. Tenía sentido. Pero la Liga fracasó. Los Estados Unidos ni entraron. La Segunda Guerra Mundial mostró que las instituciones internacionales aún eran demasiado frágiles para contener nacionalismos agresivos. El dinero y la influencia Rockefeller no fueron suficientes para cambiar dinámicas geopolíticas profundas. Esto enseña algo crucial. La infraestructura social funciona cuando está alineada con fuerzas históricas mayores. Cuando va contra esas fuerzas, incluso mucho dinero y mucha inteligencia no garantizan éxito. Para ti, esto significa, elige batallas que puedas ganar. No intentes cambiar aspectos de la realidad que tienen raíces muy profundas. Cambia aspectos que están listos para el cambio, que tienen demanda reprimida, que resuelven problemas reales de muchas personas. Rockefeller tuvo más éxito en educación y salud, porque esas áreas estaban en transformación natural. La industrialización creaba demanda de trabajadores más calificados. El crecimiento urbano creaba demanda de salud pública más eficiente. Él surfeó cambios que ya estaban sucediendo, en vez de intentar crear cambios desde cero. Otro fracaso instructivo fue el intento de Rockefeller de influir directamente en la política electoral. Él financió candidatos, apoyó campañas, intentó comprar influencia legislativa de forma más tradicional. Funcionó en el corto plazo, pero generó mucha fricción y desgaste público. La filantropía fue mucho más eficaz que el lobby político directo. Porque la filantropía construye legitimidad y el lobby político corroe legitimidad. Cuando eres visto como benefactor, las personas quieren cooperar. Cuando eres visto como comprador de políticos, las personas quieren resistir. Para ti, la lección es: construye influencia a través de contribución, no a través de presión. Sé la persona que resuelve problemas, no la persona que compra favores. Sé la referencia que las personas buscan, no el interesado que persigue personas. Hay otro aspecto fascinante que muestra cómo Rockefeller pensaba sistemáticamente. Él no invirtió solo en universidades americanas. Financió universidades en China, en Brasil, en México, en Europa. No fue altruismo, fue visión de largo plazo. Él entendió que el mundo se estaba integrando económicamente y que la influencia americana dependería de formar élites globales que compartieran valores y métodos americanos. Los estudiantes que se formaron en esas universidades volvieron a sus países y se convirtieron en líderes en sus áreas. Muchos mantuvieron conexiones con instituciones americanas durante toda la carrera. Hoy ves la misma estrategia en programas de intercambio, becas internacionales, alianzas universitarias. Los países que quieren proyectar influencia cultural financian educación en otros países. No es control directo, es alineación de largo plazo. Puedes aplicar la misma lógica en escala micro. Si quieres influir en una industria, forma personas en otras empresas de esa industria. Si quieres influir en una región, forma líderes comunitarios de esa región. Si quieres influir en un área académica, orienta a estudiantes de posgrado que van a trabajar en otras universidades. La inversión en personas es la inversión con mayor retorno de influencia, porque las personas formadas por ti cargan tu visión hacia donde quiera que vayan, y cuando ocupan posiciones de liderazgo,
multiplican esa visión naturalmente. Rockefeller descubrió que formar una generación es más poderoso que convencer a una generación. Porque el convencimiento es temporal, la formación es estructural. Tal vez el aspecto más impresionante de toda esta historia sea cómo se perpetúa. La Fundación Rockefeller todavía existe, más de un siglo después. Todavía financia investigación, todavía influye en políticas públicas, todavía define prioridades en salud global, agricultura, cambios climáticos. Pero no es solo cuestión de dinero, es cuestión de institucionalidad. La fundación creó procesos, criterios, redes, alianzas que funcionan independientemente de quién está al mando. Ella se convirtió en parte de la infraestructura global de toma de decisiones. Esto muestra algo que puedes aplicar. Construye sistemas que funcionen sin ti. Tu influencia debe sobrevivir a tu presencia. Si depende de tu energía diaria, no es sostenible. Si funciona porque creaste incentivos correctos y estructuras sólidas, es permanente. La cuestión final que queda es sobre responsabilidad. Cuando construyes influencia sistémica, estás asumiendo responsabilidad por consecuencias de largo plazo. Rockefeller moldeó aspectos de la sociedad que todavía nos afectan hoy. Algunas consecuencias fueron positivas, otras cuestionables. Si vas a aplicar estos métodos, necesitas estar preparado para asumir responsabilidad por lo que construyas. Porque la infraestructura social no es neutra. Ella siempre beneficia a algunos grupos más que a otros. Siempre promueve ciertas visiones de mundo en detrimento de otras. La diferencia entre usar estos métodos éticamente y usarlos de forma manipuladora es transparencia y rendición de cuentas. Rockefeller operaba en una era con menos supervisión pública. Tú puedes elegir operar con más transparencia desde el inicio. La parte más difícil de entender a Rockefeller no es la estrategia que él usó. Es porque tan pocas personas intentan replicarla hoy. Porque los principios están ahí, documentados, probados, comprobadamente eficaces. Pero la mayoría de las personas continúa jugando el juego antiguo, competir por porciones de un mercado existente en vez de rediseñar el mercado entero. Tal vez sea porque cambiar el sistema parece más difícil que ganar dentro del sistema. O porque requiere paciencia de décadas en una cultura que quiere resultados en trimestres. O porque exige asumir responsabilidad por consecuencias que no puedes prever completamente. Pero mira lo que sucede cuando alguien realmente aplica estos principios en la era moderna. Elon Musk no intentó competir con fabricantes tradicionales vendiendo coches mejores. Él redefinió lo que significa coche mejor. Software, sostenibilidad, autonomía, experiencia integrada. Creó infraestructura de recarga, influyó en regulaciones, cambió expectativas del consumidor. Ahora todo fabricante necesita jugar en el campo que él diseñó. Jeff Bezos no intentó competir con librerías vendiendo libros más baratos. Él redefinió lo que significa comprar libros. Conveniencia, variedad, recomendaciones personalizadas, entrega rápida. Después expandió la infraestructura a otros productos. Creó marketplace, servicios de nube, logística. Transformó el comercio en infraestructura tecnológica. Mark Benioff no intentó competir con empresas de software haciendo programas mejores. Él redefinió cómo el software es entregado, en la nube, por suscripción, constantemente actualizado. Creó el modelo SaaS que toda la industria de software acabó adoptando. En cada caso, la estrategia fue similar a la de Rockefeller. En vez de ganar dentro de las reglas existentes, cambiar las reglas del juego. Y después posicionarse como infraestructura necesaria para jugar el nuevo juego. Pero esos son multimillonarios. Tú probablemente quieres saber cómo aplicar esto en una escala que tenga sentido para tu realidad. Entonces vamos a desglosar el proceso en pasos concretos que cualquier persona puede comenzar a implementar mañana. Primer paso. Identifica fricciones sistémicas. Busca situaciones donde muchas personas enfrentan el mismo problema recurrente, pero lo tratan como así son las cosas. Rockefeller se dio cuenta de que la educación médica era inconsistente. Musk se dio cuenta de que los coches eran contaminantes.
Bezos se dio cuenta de que comprar libros era inconveniente. La pregunta no es ¿qué problema puedo resolver? Es ¿qué problema todo el mundo cree normal, pero no debería serlo? Las fricciones sistémicas son oportunidades de infraestructura. Cuando resuelves una fricción sistémica, no ganas solo clientes. Ganas dependencia institucional. Para encontrar esas fricciones, observa quejas recurrentes en foros de tu área. Mira qué procesos las personas aceptan como necesarios, pero odian hacer. Nota dónde los profesionales competentes gastan tiempo en actividades que no deberían necesitar hacer. Esas son señales de sistema mal diseñado. Segundo paso, mapea el ecosistema de stakeholders. ¿Quién se beneficiaría si esa fricción fuese eliminada? ¿Quién perdería poder o ingresos? ¿Quién toma decisiones sobre cómo funcionan las cosas actualmente? ¿Quién influye en esas decisiones? ¿Quién financia? ¿Quién regula? ¿Quién educa a las personas que trabajan en el área? Rockefeller mapeó la educación médica y se dio cuenta de que médicos, pacientes, hospitales y gobiernos se beneficiarían de estándares más rigurosos. Pero las escuelas médicas débiles y los charlatanes perderían. Él se alió con los ganadores potenciales y creó alternativas para neutralizar a los perdedores. Ese mapeo muestra dónde necesitas construir alianzas y dónde necesitas esperar resistencia. Muestra también qué palancas son más importantes. Si consigues apoyo de los educadores, de los financiadores o de los reguladores, los otros stakeholders tienden a alinearse. Tercer paso, construye prueba de concepto en pequeña escala. No intentes cambiar el mundo entero de una vez. Elige un segmento específico, una región delimitada, un grupo de usuarios bien definido. Prueba que tu enfoque funciona antes de intentar escalar. Rockefeller probó el método filantrópico en pequeños proyectos antes de crear la fundación. Musk validó coches eléctricos con el Roadster antes de intentar producción en masa. Bezos comenzó solo con libros antes de expandirse a otros productos. Tu prueba de concepto necesita generar 3 tipos de evidencia. Funciona técnicamente, las personas realmente lo quieren, y consigues hacerlo funcionar económicamente. Sin esos 3 elementos, no tienes base para convencer a stakeholders mayores de apoyar tu visión. Cuarto paso, documenta metodología y resultados. Transforma tu éxito inicial en conocimiento transferible. Escribe sobre el proceso, habla en eventos, enseña a otros a replicar. Crea frameworks, checklists, mejores prácticas. Publica datos sobre impacto y eficiencia. Esto hace 2 cosas cruciales. Te establece como autoridad en el asunto y reduce la barrera de entrada para que otras personas adopten tu enfoque. Cuanto más fácil sea para otros copiarte, más rápido tu metodología se vuelve estándar. Quinto paso. Forma coalición de Early Adopters. Identifica personas y organizaciones que tienen interés en ver tu enfoque esparcirse. Ofrece entrenamiento, certificación, alianza, codesarrollo. Crea comunidad donde los Early Adopters puedan intercambiar experiencias y resolver problemas juntos. Esa coalición se vuelve tu fuerza de ventas distribuida. Cada miembro convencido vende tu enfoque a otras personas en sus redes. Cuando la coalición alcanza masa crítica, el cambio se vuelve inevitable porque resistir se vuelve más caro que adherirse. Sexto paso, influye en la infraestructura educativa. Ofrece cursos, talleres, certificaciones, influye en el currículo de universidades, programas de entrenamiento corporativo, conferencias de la industria. Cuando controlas cómo las personas aprenden sobre un asunto, controlas cómo piensan sobre ese asunto. Rockefeller influyó en la educación médica a través de financiamiento. Tú puedes influir a través de contenido, metodología, certificación. El resultado es similar. La próxima generación de profesionales nace ya familiarizada con tu enfoque. Séptimo paso, crea dependencia a través de herramientas y plataformas. Desarrolla software, frameworks, procesos que hagan tu enfoque más fácil de implementar. Cuando tus herramientas se vuelven estándar de la industria, cambiar de enfoque significa cambiar de herramental, lo que es caro y arriesgado.
Esto es lo que las empresas de tecnología hacen cuando crean ecosistemas. Es lo que las consultorías hacen cuando desarrollan metodologías propietarias. Es lo que los académicos hacen cuando crean frameworks teóricos que otros investigadores pasan a usar. Octavo paso. Monitorea y adapta constantemente. Los sistemas complejos evolucionan. Tu enfoque necesita evolucionar junto. Recolecta feedback, mide resultados, ajusta metodología, anticipa cambios del ambiente. Mantén tu solución siempre un paso por delante de los problemas que ella resuelve. Rockefeller ajustó prioridades de las fundaciones conforme el mundo cambiaba. Salió de educación básica, entró en salud pública, después agricultura, después cambios climáticos. El vehículo permaneció. El foco evolucionó con las necesidades de la época. Ahora vamos a hablar de las trampas más comunes que impiden a las personas aplicar esta estrategia con éxito. La primera trampa es intentar saltar etapas. Mucha gente quiere ir directo a crear fundación o influir en políticas públicas, sin haber construido credibilidad a través de resultados menores. Rockefeller solo consiguió influencia social porque primero probó competencia en los negocios. La credibilidad no puede ser comprada, solo puede ser construida. La segunda trampa es elegir problemas demasiado grandes. Cambiar la educación mundial no es objetivo, operativo. Reducir el tiempo que los profesores gastan con burocracia puede serlo. Los problemas grandes están compuestos de problemas menores. Resuelve un problema menor primero, después usa lo que aprendiste para atacar el próximo. La tercera trampa es subestimar la resistencia. Todo cambio sistémico amenaza a alguien que se beneficia del sistema actual. Esas personas van a reaccionar. Prepárate para críticas, intentos de deslegitimación, competencia desleal, presión regulatoria. Ten estrategia de comunicación, alianzas políticas, reservas financieras. La cuarta trampa es perder el foco. El éxito inicial genera oportunidades de expansión, invitaciones para actuar en otras áreas, alianzas seductoras. Resiste la tentación de diversificar antes de consolidar tu posición en el área original. Rockefeller dominó el petróleo antes de entrar en filantropía. Consolidación antes de expansión. La quinta trampa es descuidar la sucesión. Si tu infraestructura social depende de tu presencia personal, morirá contigo. Construye liderazgo, procesos, cultura, gobernanza que funcionen sin supervisión directa. Rockefeller creó fundaciones que sobrevivieron más de un siglo sin él. Pero tal vez la trampa más peligrosa sea la seducción del poder. Cuando consigues influir en sistemas, es tentador usar esa influencia para beneficio personal de corto plazo. Rockefeller resistió esa tentación porque entendió que la legitimidad se construye despacio y se pierde rápidamente. Usa la influencia para resolver problemas reales, no para acumular ventajas personales. Hay también una cuestión ética que necesita ser abordada directamente. Cuando construyes influencia sistémica, estás asumiendo poder sobre otras personas. Ese poder puede ser usado para bien o para mal. La historia está llena de ejemplos de ambos. La diferencia está en la transparencia, rendición de cuentas y alineación con el interés público. Rockefeller operó en una era con poca supervisión. Tú puedes elegir operar con más transparencia desde el inicio. Documenta objetivos, métodos, criterios, resultados. Sométete a evaluación externa. Crea mecanismos de corrección de curso cuando tu enfoque genere consecuencias no deseadas. También es importante reconocer limitaciones. No eres sociólogo, economista, científico político profesional. No tienes información completa sobre consecuencias sistémicas de largo plazo. Sé humilde sobre el alcance de tu visión. Construye alianzas con personas que tienen experiencia complementaria. Y siempre recuerda que los sistemas sociales están compuestos por personas reales. Tus decisiones afectan vidas reales, carreras, familias, comunidades. Cuando cambias las reglas del juego, algunas personas pierden empleos, oportunidades, estatus. Esto no significa que el cambio sea incorrecto, pero significa que tienes responsabilidad moral por los costos de transición.
Rockefeller no siempre lidió bien con esa responsabilidad. Hubo costos humanos en las transformaciones que él promovió. Tú puedes aprender de sus errores y hacerlo mejor. Al final, tal vez el aspecto más fascinante de la estrategia Rockefeller sea cómo revela algo fundamental sobre el cambio social. La sociedad no cambia porque alguien tiene una buena idea. Cambia porque alguien crea infraestructura que hace la buena idea inevitable. Las ideas son abundantes. La infraestructura es escasa. Quien consigue transformar idea en infraestructura consigue cambiar el mundo a su favor. No a través de manipulación o control, sino a través de la construcción de alternativas mejores que las personas quieren adoptar voluntariamente. La cuestión que necesitas responder es simple. ¿Qué infraestructura estás dispuesto a construir? ¿Qué problema vas a resolver de forma tan eficaz que otras personas van a querer usar tu solución? ¿Qué tipo de permanencia quieres crear? Porque a fin de cuentas, Rockefeller no cambió el mundo por ser más inteligente o más ambicioso que otras personas. Él cambió el mundo por entender que el cambio real requiere paciencia, método, recursos, alianzas y, principalmente, compromiso con la permanencia. La pregunta no es si tienes capacidad para aplicar estos principios. Es si tienes disposición para invertir años construyendo algo que puede solo mostrar resultados completos, después de que tú no estés más aquí para ver. Si tienes esa disposición, los métodos están disponibles. Si no la tienes, por lo menos ahora entiendes cómo funciona el mundo realmente, a través de infraestructura construida por alguien, en algún momento, con algún propósito. Y esto debería hacerte prestar más atención a quién está construyendo la infraestructura que moldea tu vida hoy. Porque aunque tú no quieras construir, ciertamente estás siendo moldeado por alguien que construyó.